Bien, entonces vamos a hablar hoy acerca de los factores de riesgo disergonómico en el trabajo. Un punto bastante importante y que se ve en todos los tipos o ambientes de las diferentes empresas, ya sean industriales, ya sean empresas netamente administrativas, ya sean empresas mineras, en todos ellos, de acuerdo a los diferentes tipos de funciones o actividades que van a realizar los colaboradores, vamos a poder ver que esto se va a manifestar. Entonces, para ello, antes de ver cuáles son estos factores de riesgo, es importante hacer una pequeña introducción, y esto es en relación a lo que es la ergonomía. Y básicamente, ¿qué significa la ergonomía? Pues esta palabra va a venir del vocablo ergos, que significa trabajo o actividad, y del vocablo nomos, que significa normas o leyes. Entonces nosotros estamos hablando de que la ergonomía básicamente es el estudio del trabajo. ¿Y qué es lo que busca esta ergonomía? Esta ciencia precisamente lo que busca es optimizar la interacción que va a haber entre el trabajo, la máquina, que vendrían a ser cada uno de los insumos o equipos de los cuales el colaborador o el trabajador va a utilizar para la realización de sus funciones, y también de su ambiente laboral, con la finalidad de que adecue la organización del trabajo a las capacidades y las limitaciones de los trabajadores para minimizar el estrés y la fatiga mental, así como los diversos trastornos musculoesqueléticos que se puedan presentar. Ahora, ¿qué son los riesgos disergonómicos? ¿No? Este es el conjunto de atributos de las funciones o puestos que inciden en aumentar la probabilidad de que el trabajador, al estar expuesto a estos factores de riesgo, pues vaya a desarrollar una lesión en su trabajo. Algunos de estos van a incluir, por ejemplo, la manipulación de las cargas, los sobreesfuerzos, las posturas de trabajo o los mismos movimientos repetitivos, los cuales pues nos va a generar o nos va a desarrollar estos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, aquí el colaborador está haciendo una manipulación de carga, ¿no? Va a levantar esta caja. Sin embargo, aquí viene la importancia del movimiento corporal, que sea óptimo, ¿no? Porque si nosotros hacemos este tipo de manipulación, nosotros vamos a querer hacer la manipulación de carga, levantar esta caja, al margen de que sea pesada o no. Si yo lo hago de esta forma, haciendo una curvatura en toda la parte de mi columna vertebral, voy a poder generar un daño, ¿okay? A nivel tanto dorsal de la espalda como a nivel de la cintura, que es la zona lumbar. Por eso siempre lo adecuado para lo que nosotros vayamos a levantar, así sea un simple objeto pequeño, como por ejemplo que se nos caiga un lapicero o un lápiz, ¿no? En la misma oficina o en cualquier ambiente que estemos, siempre nosotros tenemos que bajar de esta manera, ¿no? Con la espalda recta, erguida, siempre con apoyo sobre nuestras piernas, una por delante de la otra, y ahí nosotros recién podemos hacer este levantamiento del objeto o de alguna carga. De esa manera nosotros estamos evitando lesionar o dañar la columna vertebral, que es importante porque es el sostén de nuestro cuerpo. Entonces, asimismo, debemos saber, con lo que hemos venido hablando, ¿por qué se produce el riesgo disergonómico? Pues esto se va a producir tanto por los requisitos del trabajo, lo que habíamos visto, ¿no? Que cuente con los equipos en buen estado, con todos los mobiliarios en buen estado, el hecho de las funciones que vayan en relación a las capacidades del trabajador, ¿no? Si el trabajador va a tener algún tipo de limitación, si el trabajador quizás por el tema del peso, por el tema de la estatura o lo que fuera, no va a ir acorde a las funciones, entonces en definitiva, si yo le voy a condicionar a una función como tal, entonces voy a tener un riesgo mayor, ¿no? A que haya no tan solo el tema de los trastornos musculoesqueléticos, sino incluso a que pueda haber cualquier tipo de accidente. Y por ejemplo, esto se veía mucho cuando yo en algún momento estuve laborando en una empresa que era netamente todo lo que era el tema de transporte, en donde el personal era básicamente conductores de trailers o semi-trailer y llevaban diferentes cargas a diferentes empresas, ¿no? Entonces aquí venía el tema
cuando hacían la manipulación de carga porque no tenían las movilizaciones corporales debidas, y también hasta incluso los accidentes porque para subir a su vehículo de transporte pues no tenían las pautas respectivas de cómo agarrarse de las asas, los pies, de qué manera subirlas para que eviten algún tipo de caída. Y se presentaron muchas veces accidentes, ¿no? Producto de que por el apuro, por la falta de conocimiento, simplemente en ese momento no lo quisieron aplicar como tal, pues se presentaron estas cosas, ¿no? Lógicamente aquí el área ocupacional viene a tallar y es muy importante porque al ver estos tipos de factores, entonces se empieza a sensibilizar, empieza a capacitar a los colaboradores con la finalidad pues de reducir precisamente que hayan estos tipos de accidentes o trastornos musculoesqueléticos. Entonces, para ello nosotros tenemos nuestros factores de riesgo disergonómicos y son varios, es bastante amplio. Aquí no estoy colocando todos, sino estoy colocando los más resaltantes o los que se ven con mayor frecuencia. Entonces, nosotros podemos, uno de los factores de riesgo y que se ve en muchas áreas, es el diseño inadecuado de los puestos de trabajo. ¿A qué nos vemos en el diseño inadecuado? No tan solo en la infraestructura, sino también a cómo están colocados cada uno de los equipos o mobiliarios. A veces, como podemos ver aquí, ¿no? Para que la persona salga de su escritorio está cerca a una impresora, que aquí ya puede generar cualquier tipo de accidente, que la persona se pueda golpear. Si nosotros vemos en la parte inferior de su escritorio, pues la persona o la trabajadora aquí no puede tener un buen estiramiento de sus miembros inferiores, no obstante con que va a estar 8 horas sentada frente a un monitor para que haga sus actividades. No tiene aquí ningún tipo de movimiento en las extremidades inferiores o alguna comodidad porque todo lo que está en la parte inferior de su escritorio pues le incomoda. No con ello, no obstante, hay un desorden porque acá vemos una libreta en el piso, ¿no? Que se le cayó y probablemente ni lo levantó, ¿no? Y como vemos acá en la parte trasera hay ciertos tipos de estantes con diversos tipos de libros, folder, que también puede ocasionar algún accidente, ¿no? A que esto se pueda caer o incluso en algún tipo de movimiento sísmico. Entonces, esto es importante. Nosotros debemos tener cuidado con el diseño, ¿no? De los puestos de trabajo en donde evitemos que hasta por lo mismo que podemos tener alrededor, los mismos mobiliarios, equipos, pues vayan a generar algún tipo de riesgo, algún accidente en el colaborador. También la carga demasiado excesiva, generando sobreesfuerzos, como vemos aquí, ¿no? Entonces, esta persona que tranquilamente puede ir llevando caja por caja con la finalidad de evitar algún daño, ¿no? Algún trastorno musculoesquelético o incluso un accidente, porque ya ni siquiera le va a permitir tener una correcta visión de dónde está caminando, para quizás evitar la demora o hacerlo más rápido, la actividad, pues optamos a veces por hacer esta actividad de manera adecuada y hacemos una carga demasiado excesiva, ¿no? Aparte de que genera sobreesfuerzos a nivel corporal de los músculos, también pues puede generar algún tipo de accidente por la poca visibilidad. Entonces, tengamos las pausas correspondientes, hagamos bien el trabajo. Como dicen a veces, el que trabaja o el que hace las cosas muy apurada o por flojera, a veces trabaja el doble. Entonces, hagámoslo de manera correcta para evitar algún tipo de problema, tanto a nivel físico, no a nivel de nuestro cuerpo, o algún tipo de accidente. Aquí también, cuando los elementos de trabajo no están ubicados de manera adecuada en relación al trabajo y en relación también a los mismos mobiliarios, ¿no? Vemos aquí a esta colaboradora, a esta trabajadora que está frente al monitor. Sin embargo, de acuerdo a su anatomía de la colaboradora, la computadora, la mesa, la laptop y la mesa están por encima de los hombros, generando ya aquí a que haya un daño, un dolor, un malestar en todas las extremidades superiores. Nos conlleva a que haya una mala postura porque tampoco no tenemos ninguna silla ergonómica, no hay un reposo, no hay un apoyo y no obstante con eso incluso la silla está por debajo del nivel
de la mesa, ¿no? Por eso es que hay toda esta presentación al momento de sentarse. Imagínense toda la contractura, todo el daño, trastorno musculoesquelético que está presentando esta colaboradora al tener estos mobiliarios. De igual manera aquí, ¿no? Los elementos de trabajo tampoco no están en relación a la estatura del trabajador. Entonces, en estos casos, cuando tenemos ciertos tipos de repisas o estantes por encima del tamaño del colaborador, no es que nosotros hagamos estiramientos bruscos, ¿correcto? Lesionando también parte de nuestras articulaciones o incluso que en ese estiramiento o algo pueda ser una mala manipulación y pueda generar algún tipo de accidente, sino que en estos casos lo recomendable para ello es que utilicemos, ¿no?, las banquitas o las escaleras, ¿no?, con la finalidad de que yo pueda llegar al lugar que se requiere sin tener que hacer estos tipos de sobreesfuerzos. Otro tipo de factor de riesgo también es, ¿no?, la postura de pie, cuando tenemos una espalda en flexión o extensión a más de 30 grados. Lo que ya habíamos mencionado anteriormente también, ¿no? Cuando nosotros queremos agacharnos y ponernos nuevamente en bipedestación, en postura de pie, a veces cometemos estos errores de mal movimiento corporal, dañando por sobre todo principalmente lo que es nuestra columna vertebral. De igual manera, trabajo con las manos por encima de los hombros. Obviamente, si yo voy a querer cargar, va a ser una manipulación de carga, llevar algo, por muy ligero que sea, por encima de los hombros, nos va a generar una pesadez, una contractura a todo el nivel del cuello de los hombros y las mismas extremidades superiores. Entonces, es por ello que la carga siempre la llevamos por delante de nosotros y también teniendo, ¿no?, la parte de la visión totalmente libre para yo poder saber por dónde voy a trasladarme. De igual manera, en la postura sentada, cuando la espalda en flexión o extensión va a más de 30 grados, y esto es una postura que muchos de manera inadecuada o por un mal hábito lo tenemos, ¿no? Entonces, olvidamos que tenemos una silla con un respaldar, una silla ergonómica, y en vez de mantenernos en esa postura, lo que hacemos es siempre mantenernos o acercarnos al monitor, ¿no? Entonces, mantenemos la espalda en esta flexión, también generando que hayan estos tipos de daños. Como habíamos mencionado también, el plano de trabajo no tiene la altura adecuada para la talla del trabajador. Entonces, en estos casos siempre van a ser necesarios, si es que está así diseñado el área, que se hagan el uso de otros equipos, como por ejemplo las escaleras, ¿no? Muy bien, entonces hablamos de los peligros disergonómicos. Uno de los tipos de riesgo, como ya hemos visto, es la carga postural, ¿no? Entonces, cuando tenemos posturas inadecuadas o una movilización corporal inadecuada, ¿no? Entonces, eso sí nos va a generar ciertas alteraciones o daños en nuestro cuerpo, lo cual puede ser, como hemos visto, por el espacio del entorno, por los mismos mobiliarios, la carga, ¿no? La manipulación de la carga, quizás el peso es mayor, o simplemente yo hago malos movimientos. Entonces esto me va a generar daños a mi salud, como lo que son molestias, incluso llegando hasta lesiones musculoesqueléticas. Las condiciones ambientales también es bastante importante, ¿no? Como lo que son las características de la iluminación, la climatización, es decir, la temperatura del área y el ruido, ¿no? Entonces, si es que hay una mala iluminación, en el ámbito en donde yo estoy laborando, me va a poder generar como ello las alteraciones visuales, ¿no? Al yo hacer mayor fuerza en mi vista, por lo mismo que no tengo una buena iluminación, me va a poder conllevar a que luego yo pueda tener la necesidad de usar mis lentes. Igual la falta de limpieza, ¿no? La regulación de la temperatura, quizás o muy frío o mucho calor, ¿no? Y la existencia de ruido también me van a poder generar ciertos daños,
como los problemas respiratorios y también problemas auditivos, ¿no? Que esto también se ve mucho, sobre todo en las empresas industriales, en las empresas mineras, por lo mismo de sus máquinas, equipos, ¿no? Se va a ver bastante, y incluso en los colaboradores ya con el tiempo y la falta de usos de EPPs, ¿no? Que no usan sus EPPs como deben ser, lastimosamente el trabajador luego, con el paso de los años, va sufriendo estos problemas auditivos. También tenemos los aspectos psicosociales, que también es importante, ¿no? En función a los tipos de tareas, en función al ambiente laboral, a la organización del trabajo, que esto también influye mucho en nosotros. ¿A quién nos gusta trabajar? ¿A quién de nosotros nos gusta trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente en donde quizás no podemos tener una buena comunicación con el jefe, donde no podemos tener una buena comunicación con nuestros compañeros, en donde no hay esa confianza, esa amabilidad, ese compañerismo? A nadie, creo, ¿no? Entonces, esto también es importante, la organización y el clima laboral en donde nosotros estamos es muy importante para nosotros no con eso generar pues alguna carga laboral adicional a la misma carga de las funciones. El hecho de que el ambiente es hostil, es incómodo, ¿no? Lo que nos pueda generar que hay estrés, incluso en algunos casos se ve ansiedad, hasta puede afectar y tener trastornos del sueño, y puede provocar en el colaborador que ya hasta como va a estar desmotivado, no va a tener las ganas de ir a su trabajo, ¿no? Entonces hasta va a poder esto afectar a que haya una disminución del rendimiento y la concentración. Entonces nosotros para eso, cuando ya identificamos estos riesgos en el ámbito laboral, ya sea en el tipo de empresa en donde uno está trabajando, también tenemos que evaluar estos riesgos. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación de estos riesgos? Pues se trata de valorar si la ejecución de un trabajo puede generar algún tipo de lesión musculoesquelética, y se estima las exigencias del puesto y se compara con las capacidades físicas de los trabajadores. Como les decía, ¿no? Si es una persona quizás delgada o muy bajita, yo no le voy a hacer que quizás haga funciones con algún tipo de equipo o maquinaria que requiere de una fuerza mayor, que sé que mi trabajador quizás no va a estar de acorde o no va a estar afín a eso, ¿no? O quizás vaya a tener cualquier otra restricción o limitación, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar si es que va de acorde a ese puesto de trabajo. Si no, lo puedo colocar en otro puesto de trabajo en donde, de acuerdo a esas capacidades físicas y de acuerdo a las funciones, voy a evitar o voy a limitar que haya algún tipo de daño. ¿Por qué razón? ¿Por qué yo quiero evitar algún tipo de daño producto de esta actividad o de este trabajo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no me va a poder dar lo que son los trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué son estos? Son molestias que pueden transformarse con la exposición y la frecuencia ya en trastornos musculoesqueléticos, en que ya haya un daño, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar cuando nosotros quizás, porque nuestro organismo, que es tan inteligente, siempre va a manifestar cuando algo está mal, ¿no? Siempre te va a mandar señales de alerta, señales de advertencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor en alguna zona de nuestro cuerpo, ya sea en los brazos, en los dedos de la mano, en la muñeca, en las piernas, en el cuello, que es algo bastante característico, ¿no? Entonces, yo no puedo dejarlo pasar. Si yo tengo, ya se va manifestando esto, entonces tengo que ponerme en estado de alerta, ¿no? Y no tan solo es identificar que hay algo, alguna molestia que se me está presentando, sino también identificar cuál puede ser el factor de riesgo. Quizás es solamente por un tema de mejora de postura, por mejora de movilización corporal, o porque necesito que haya una mejora en función a los implementos o los mobiliarios que yo estoy teniendo. Entonces, se identifica la fuente de riesgo con la finalidad de buscar la corrección y limitar el daño. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si nos duele el cuello, que es la zona cervical,
Es muy probable, si estamos en un área administrativa, es muy probable que la altura o la ubicación de nuestro monitor no esté siendo la adecuada y está muy por encima. Yo tengo que estar trabajando de esta manera y obviamente voy a generar una tensión a este nivel, o quizás está muy por debajo y tengo que estar en esta posición que también me va a generar este tipo de contracturas, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para yo poder corregir? Muy bien, y estos síntomas de advertencia que nos va a mandar nuestro cuerpo para decir, ok, algo está pasando aquí, ¿no? Presta atención a esto. Entonces, estos síntomas de advertencia de estos trastornos musculoesqueléticos se van a poder manifestar, ¿no? En las manos, en las muñecas, en los brazos, en la zona de los hombros, el cuello o la espalda. Y generalmente siempre van a afectar más a todo lo que son los miembros superiores, ¿ok? Y estos van a manifestarse de qué manera, como el entumecimiento, dolor u hormigueo, pueden haber molestias, dolor o sensibilidad incluso al tacto en esa zona, malestar, algún tipo de palpitación o incluso inflamación, por lo cual va de la mano con el dolor, puede haber una tensión o rigidez e incluso debilidad o enfriamiento, ¿no? Si bien es cierto, por lo general siempre se va a manifestar en nuestras extremidades superiores, generalmente también en algunos casos, se va a poder manifestar en lo que es la zona lumbar, ¿no? Y muy pocas veces se ve en los miembros inferiores. Entonces, como habíamos visto, no habíamos hablado un poco acerca de cómo ciertos factores de riesgo iban a influenciar a que se puedan desencadenar los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, sin embargo, no tan solo queda ahí, sino que si ya nosotros identificamos los factores de riesgo y hacemos esa evaluación, entonces es importante tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias. Y para ello, dentro de las medidas preventivas, por ejemplo, está el recomendar que el escritorio, ¿no? Donde vamos a nosotros ejercer nuestras funciones, se recomienda que tenga un mínimo de 100 centímetros de largo con un mínimo de 60 centímetros de ancho de profundidad, con la finalidad de tener todos los mobiliarios o equipos ahí y que nosotros también podamos tener el reposo o el descanso respectivo. Asimismo, también es importante cuando nosotros estamos frente al monitor, a la pantalla, que nosotros mantengamos siempre la espalda recta para de esta manera evitar estos trastornos musculares dorsales y lumbares, ¿no? Para ello es importante que nosotros mantengamos o acercamos la silla al borde del escritorio y nuestra postura pues nunca sea de manera encorvada, sino siempre de manera recta, apoyando siempre sobre el respaldar de esta silla. Asimismo, es importante que utilicemos un reposapiés para mejorar la postura de las piernas, ¿no? Recordemos que nosotros vamos a estar una gran cantidad de horas sentados, por los cuales no va a haber un correcto proceso de circulación a nivel de nuestros miembros inferiores. Entonces, es importante que para evitar estos trastornos circulatorios, incluso las varices o celulitis y adormecimientos, nosotros podamos tener un correcto estiramiento de los miembros inferiores. Incluso nos puede ayudar bastante lo que son los reposapiés. De igual manera, para evitar los dolores de espalda, ¿no? Es importante que nosotros regulemos el respaldo de la silla adaptándolo a la columna lumbar. ¿Okay? Nosotros tenemos que regular este tipo de respaldo con la finalidad de evitar un daño en la zona de la cintura. Incluso en algunos casos también, por ejemplo, nosotros podemos comprarnos o adquirir alguno de los cojines, ¿no? Que son precisamente ergonómicos para este nivel con la finalidad de poder tener un mejor reposo o descanso. También, como ya lo habíamos mencionado en una presentación anterior, la parte no inferior o debajo del escritorio es importante que esta zona se mantenga libre, ¿no? A veces, como vemos aquí, tenemos nuestro tacho o cualquier tipo de objeto, cajas que nosotros guardamos y nos limita que nosotros no podamos tener una correcta postura o posición de las piernas o incluso hasta que se pueda generar algún tipo de accidente.
También tenemos que evitar las posturas forzadas de cuello para prevenir la cervicalgia, ¿ok? Que es básicamente el dolor en toda esta zona cervical o en toda esta zona del cuello. Para eso es importante la posición del monitor que va a estar frente a nosotros. Como ya les había mencionado anteriormente, no podemos tener el monitor por encima ni por debajo del nivel de nuestros ojos, ¿no? Tiene que estar hacia el frente. Y también para evitar lo que son las tendinitis, que es bastante frecuente, y los dolores de muñeca, es importante que nuestro teclado y nuestro mouse vayan alineados, tengan una cercanía. Si yo lo voy a colocar demasiado lejos, voy a tener que hacer ciertos estiramientos o sobreesfuerzos innecesarios, lo que me puede provocar estos tipos de daños, ¿no? Entonces, la manera correcta es que nuestro teclado y nuestro mouse siempre vayan de manera continua. También entre los brazos, ¿no? Toda la parte del brazo, el codo, el antebrazo, toda esta zona de aquí tiene que mantener o tiene que formar un ángulo de 90 grados al momento que nosotros vamos a digitar o vamos a usar el mouse. Entonces, por eso es importante que también incluso nuestras sillas puedan tener un reposabrazos, ¿no? Con la finalidad de que nosotros podamos reposar ahí y no haya tampoco un problema de que no, haya un esfuerzo o una sobrecarga muscular al nivel de todos los miembros superiores, incluso llegando a la parte del cuello y de los hombros por esta mala postura. Y también nosotros tenemos que evitar posturas forzadas para prevenir trastornos en hombros, brazos y espalda. Entonces, es importante que nosotros posicionemos siempre nuestro teclado y nuestro mouse de frente y continuos. Y también es importante, ¿no? Incluso esto lo enseñan cuando se lleva cursos de digitación, que de manera imaginaria nuestro teclado nosotros lo dividamos en dos partes para poder una parte hacerlo con nuestra mano derecha y la otra parte con nuestra mano izquierda, y de esa manera también nosotros utilicemos en medida de lo posible en la digitación los 5 dedos para no generar tampoco una sobrecarga a algunos dedos o algún dedo en específico, ¿no? Entonces, lo ideal por ello es que hagamos el uso de los 5 dedos para no generar esta sobrecarga y podamos utilizar ambas manos durante la digitación. Lógicamente también cuando hacemos la digitación pues no tiene que ser forzosa, ¿no? Cuando las teclas también quizás del teclado son muy duras, también va a ser un poco dificultoso porque vas a tener que generar una mayor fuerza, ¿no? Haciendo que pueda haber algún tipo de inflamación, alguna tendinitis también a nivel de los dedos. También por el hecho de que nosotros a veces solo usamos 2 o 3 dedos, con lo único que nosotros entonces estamos haciendo una sobrecarga ahí en el momento de elaborar, y también a veces queremos hacer o hacemos una digitación muy rápida, ¿no? Generando un sobreesfuerzo. Entonces eso también nos puede generar algún proceso de inflamación a nivel de los dedos, así es que tengamos cuidado. Y asimismo, pues en medida de lo posible, no solemos ser muchos ambidiestros, por lo general o somos zurdos o solo somos diestros. Sin embargo, en medida de lo posible, lo ideal también sería que podamos alternar las manos para usar el mouse, ¿no? Para así prevenir la aparición sintomatológica, sobre todo a nivel de la muñeca o de los dedos, y que esto también incluso pueda irradiarse o afectar los miembros superiores. Incluso también por ello es recomendable que nosotros, nuestro pad mouse también incluso sea ergonómico y pueda tener esta parte que se presenta en el pad mouse, donde tiene como un apoyo, ¿no? Como una pequeña esponjita que sirve como apoyo para toda la base de nuestra palma de la mano. Entonces, es recomendable y lógicamente también, ¿no? Que el mouse vaya de acuerdo a nuestra anatomía. A veces podemos quizás tener la mano muy pequeña y sin embargo el mouse es de un tamaño mayor, que nos va a generar que hagamos un mayor estiramiento de los dedos para poder hacer un mejor manejo. Entonces también eso es importante tener en cuenta. Asimismo, como ya hemos visto, el hecho de que nosotros estemos
por una estancia prolongada, ¿no? O permanente sentados durante las horas laborales, así nomás no solemos a veces levantarnos de nuestra silla. Entonces ya de por sí estamos con un problema de circulación por la falta del movimiento. Sin embargo, si yo frente a eso le añado el cruzar las piernas, ¿no? O colocar los pies sobre las bases de la silla, que a veces también se presenta, entonces voy a hacer que este problema de circulación pues se agrave, ¿no? Entonces, y también podemos generar, si yo, por ejemplo, algunas veces he visto personas que pueden subir una pierna encima de la silla, ¿no? Y reposarla ahí. Si en algún momento yo necesito levantarme o alguien me llama y en el apuro puedo caerme quizás por el apuro y la mala posición que está, ¿no? De igual manera, si yo estoy colocándolo sobre la base de la silla, también voy a generar una mayor tensión a este nivel de la pierna, ¿no? Entonces, aquí también es importante. A veces se coloca ahí porque quizás el tamaño de la persona no va de acorde con todos los equipos y entonces como no llega al piso para que pueda descansar bien, es que toma este tipo de posición inadecuada. Entonces, por ello es importante que nuestras posturas corporales también vayan de la mano con los equipos o los mobiliarios que nosotros tenemos, ¿no? Para evitar estos tipos de malos hábitos. Bien, si bien es cierto, nosotros hemos visto hasta aquí más en el área administrativa, ¿no? Ciertos tipos de recomendaciones o consejos en función al área administrativa. Sin embargo, también, por ejemplo, en el sector industrial, en el sector de alimentos, ¿no? En empresas como tales, uno de los problemas que se presentan, ¿no? También son el tema de los trastornos musculoesqueléticos a nivel de los miembros superiores y también incluso en la zona lumbar, las famosas lumbalgias. Muchas de estas se van a dar en estos casos por los movimientos repetitivos, ¿no? Esto no es tanto porque quizás estamos en una mala posición frente a un escritorio, porque las funciones son totalmente distintas en ese rubro de empresas, pero sí por los movimientos repetitivos que van a realizar en relación a la función que tienen o porque manejan algún tipo de equipo quizás. Entonces esto sí va a generar tensión, va a poder generar que haya inflamaciones en esta zona o en este miembro que nosotros estamos realizando este movimiento repetitivo. Y también vamos a tener los problemas lumbares o dorsales, ¿no? Todo en relación a la columna vertebral, porque también en estos tipos de empresas se hacen muchas veces las manipulaciones de cargas. Pero como ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, a veces hacemos esta manipulación de carga de manera inadecuada y aún habiéndolos capacitados a los trabajadores, haciéndoles capacitaciones no cada cierto tiempo, a veces simplemente no queremos hacer caso, queremos omitirlo, ya sea por un tema de rapidez, ya sea por un tema de flojera, y salteamos esta parte tan importante y después vienen los problemas, ¿no? O incluso accidentes. Entonces, aquí viene también la parte de sensibilizarnos y de saber la importancia, que a veces parece nada, simplemente el hecho de que yo no me acomode bien en la silla, de que yo no tenga una buena postura, a veces consideramos que no es un mayor problema. En el momento no, lógicamente, pero si esto se hace frecuente, repetitivo, permanente, lógico que sí, el daño luego se va finalmente a manifestar, ¿no? Entonces nosotros debemos tener bastante cuidado con ello. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estas posturas y movimientos correctos en el trabajo? Pues nos va a hacer que se aumente la eficiencia, reduce los riesgos o daños, minimiza lo que es la fatiga, va a aumentar la satisfacción en el trabajo y por sobre todo, y algo importante, es que va a evitar los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ahí viene la importancia de que cuando nosotros tengamos estas capacitaciones, le prestemos la atención adecuada y no tan solo le prestemos la atención adecuada, sino que también lo llevemos al acto, al hecho y a la realización durante nuestra jornada laboral. Y aquí están nuestras recomendaciones, ¿no? Para eso tenemos que evitar aquellos movimientos que nos puedan producir ciertas dolencias,
¿no? Por ejemplo, por eso les decía, si ustedes ya han identificado algún tipo de dolor, algún síntoma de advertencia, como lo habíamos visto, no lo podemos dejar pasar. De inmediato nosotros tenemos que reportarlo al área ocupacional para que se siga el protocolo respectivo a la realización de esto si ya lo estamos detectando. También debemos prestar atención a las dolencias y acudir al médico de manera inmediata, acomodarnos y adecuarnos en el espacio de trabajo, ¿no? Y algo muy importante, pero que a veces también los colaboradores no le dan la importancia, no lo quieren realizar, son las pausas activas. Entonces, lo ideal es que cada 2 horas se hagan unos 10 minutos de pausas activas. Sin embargo, yo sé que a veces por el tema de la carga laboral y N factores, al menos le demos unos 10 minutos durante toda mi jornada laboral. Esas 8 horas que yo voy a estar en la oficina o incluso si estoy haciendo trabajo remoto, le dé unos 10 minutos para hacer estas pausas activas, ¿no? En donde yo puedo hacer ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento de los miembros superiores, miembros inferiores, incluso ejercicios en las manos también con nuestros deditos, con la finalidad de que yo pueda ayudar a que se pueda relajar, a que haya un estiramiento lógico, no brusco, de las diferentes partes de mi cuerpo. Al yo levantarme y hacer estos movimientos, recordemos que también mejoramos la circulación. Si yo hago ejercicios de respiración, también me va a ayudar a poder oxigenar mi cerebrito, a que pueda sentirse un poco más ligero, un poco más descansado, ¿correcto? Porque al yo inhalar el oxígeno lentamente y exhalarlo, entonces voy a producir este proceso y también de relajación. Entonces es importante, ¿no? Entonces no lo tomemos o no lo pasemos por alto si es que en algún momento por ahí la enfermera, el médico ocupacional va por sus áreas y les pide hacer estas pausas activas, estén animosos, vean la importancia de que tan solo 10 minutos va a ayudar a prevenir estos trastornos musculoesqueléticos. Y pues precisamente porque dentro también de lo que es la vigilancia en salud viene a tallar no tan solo el tema de las patologías o enfermedades en los trabajadores, sino también aquí no se deja de lado la parte ergonómica, ¿no? Y precisamente por eso nosotros tenemos, o el área ocupacional hace su programa de ergonomía y que junto con ello viene lo que son pues las sesiones de las pausas activas. Entonces, sí, les sugiero, les recomiendo, ¿no? A que ustedes que ya hemos visto un poquito, nos hemos sensibilizado un poquito acerca de la importancia, pues solos o en grupo, hagan estas sesiones de pausas activas. Y si por ahí se motivan y pueden hacer ciertas dinámicas grupales, pues mucho mejor. Van a ver cómo esto va a ayudar mucho a mejorar su relación laboral y también les va a generar un desestrés, ¿no? Que es importantísimo. Muy bien, con eso entonces estaríamos culminando nuestra presentación del día de hoy.